esos temas que mencionó Félix, que tú apuntalas, todos pudieran solucionarse si se da un cambio constitucional. El modelo, el diseño de órgano legislativo está totalmente agotado. Muchos de esos hoy llamados diputados, que en el día de ayer se llamaban legisladores, solo se preocupan por, en algunos casos, los problemas de la comunidad. Pero ellos no están allí para eso. Ellos, la propia Constitución lo dice, ellos son diputados nacionales, es una asamblea nacional, no es aquella asamblea nacional de representantes de corregimiento. Entonces nosotros tenemos que comenzar por cambiar el diseño de órgano legislativo. Eso solo se va a conseguir con una constituyente que provenga no del artículo pertinente de la Constitución, que creo que es el 314, sino que emane del artículo 2, es decir, el poder emana del pueblo. Un decreto presidencial que llame a una asamblea constituyente, donde se cambie ese diseño. Nosotros no necesitamos 71 diputados. ¿Cuántos debieran ser en ese nuevo modelo legislativo? Yo creo que debieran ser 25 diputados provinciales y 10 diputados nacionales. O sea, para darle a la Asamblea una visión de país. 25 provinciales y 10 nacionales. Y 10 nacionales, exactamente. Entonces, eso va mucho de la línea, señor Álvarez, de una propuesta que también hemos escuchado del candidato presidencial Ricardo Lomana. Quizás no la misma cantidad de diputados en la Asamblea, pero existe el compromiso realmente dentro de los 8 candidatos que en este momento están interesados en ocupar la silla presidencial, porque muchos en años anteriores han hablado de reformas a la Constitución, de constituyentes, pero cuando llegan al cargo, ese tema pasa de ser una prioridad en el discurso y queda de último en la lista. De hecho, la administración actual, el presidente Laurentino Cortizo en campaña política hablaba mucho de este tema, pero no se logró avanzar. ¿Cuán real es hablar de este tema, de cambiar el modelo legislativo, de una constituyente? ¿Existe esa voluntad política dentro de esos 8? Mire, no existe. No sé si entre los 8, porque todavía no los he oído hablar sobre el tema. Pero anoté una sola cosa de lo que mencionó Félix, capital político. ¿Qué es lo que sucede con eso de capital? Él lo mencionó a propósito de la Caja del Seguro Social. Si un gobernante piensa que cuando llega al poder no debe hacer las cosas como estadista porque pierde capital político o no tiene capital político, él no está pensando en el país, él está pensando en las próximas elecciones. Por eso no se atreven a solucionar el problema del seguro social. Por eso no se atreven a dar pasos como estadistas en el tema constituyente. El presidente actual, Nito Cortizo, lo prometió, pero hay una gran diferencia entre hablar de reforma, es decir, de parche electoral, de constitucional, y de una verdadera constituyente. Él mandó un proyecto a la Asamblea. ¿Y qué hizo la Asamblea? Lo convirtió en una piñata y todos los miembros de la comisión quisieron ser constituyentes. El pueblo no los eligió para ser constituyentes. Nosotros necesitamos una elección donde el candidato que se postule para ese cargo no reparta, que sea de delito repartir suéter, gorra, etcétera, que sean propuestas. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del ambiente? Cuando ustedes lleguen aquí, por ese momento, tarde que temprano, va a llegar. Cuando nosotros en el 92, como presidente del colegio en aquella ocasión y presidente del Freno, que se llamaba Frente por el No, ganamos el referéndum constitucional. Mucha gente que nos adversó en aquella ocasión, hoy en día están a favor de una constituyente. Pero no hablemos de parche constitucional, hablemos de una verdadera constitución, producto de personas que van a ir allí, no porque han dado hojas de zinc, ni bloques, ni nada de esas cosas. Entonces, olvidémonos de aquellos candidatos que dicen que no hacen las cosas porque pierden capital político. Entonces, ¿en qué está pensando? El costo político. El costo, sí, porque dice que no tienen capital político, eso le va a traer
costo político, porque ese tipo, ese señor, esa señora está pensando en las próximas elecciones. ¿En qué cantidad de tiempo, pensando a futuro? 5 de mayo vamos a saber todos los panameños, porque ya yo quiero salir de ese enredo, señor Toto. Pues todavía no sé quién va a ganar, quién va a ser el próximo presidente o presidenta, pero 5 de mayo ya Panamá sabe quién es el próximo líder de este país. El 1 de julio tomará posesión. ¿En cuánto tiempo debiera presentar en realidad modificaciones o presentar este proyecto de una verdadera constituyente? ¿Estaríamos hablando de los 6 primeros meses? ¿Estaríamos hablando de dejarlo para el 2025? ¿Debe ir en paralelo mientras su gestión inicia? Porque los asesores dirán, no, tienes que, toma posesión, revisa todo y después vemos. Entonces, por dejar las cosas para después, es que quizás esto no lo vemos. ¿En cuánto tiempo debiera verse este tema de la próxima administración? Tiene que ser elegido uno de los 8 que esté pensando en el país, no en él ni en el partido. Y esto es muy fácil. Que ese que gana su primer decreto sea el llamado una constituyente, en base al artículo 2. Posteriormente se nombra una comisión que prepara un proyecto y se hace la elección de constituyente. ¿Ese primer decreto cuándo lo debe hacer? ¿Julio? El mismo día. ¿El mismo día que toma posesión? 1 de junio, el mismo día se va de la asamblea a la presidencia a firmarlo, porque seguro que ya lo debe tener hecho. El que le enseña al país ya el proyecto que va a firmar ese día, tenga la plena seguridad que va a recoger muchos votos de la población, porque la gente está cansada de esa asamblea. Sería bueno escuchar en esta campaña política a los candidatos ya hablar de ese borrador, de ese decreto, en el caso de que llegue. Siento que de una manera u otra esto los amarra a tener que cumplir lo que hablan en campaña, porque en campaña electoral, señor Toto, todo el mundo promete el cielo y las estrellas, pero cuando ya toman posesión, algo ocurre que no pueden cumplir. No sé si por los compromisos de los que los han financiado en campaña política o compromisos de otro índole político. ¿Me permite una anécdota? ¿Cómo no? Para avalar exactamente lo que usted ha dicho. En noviembre del 92, cuando el no triunfa rotundamente y le dice no al parche constitucional propuesto, que las reformas no eran malas, pero el pueblo no quiso ni va a querer nunca que sean productos de ese tipo de asambleas. Entonces el presidente Endara nos llamó a un grupo de los que habíamos promovido el no y nos solicitó que hiciéramos un proyecto de convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Y qué ocurrió? Que, bueno, lo dijimos públicamente. Un ministro de Estado dijo que eso iba a ser un golpe técnico. Un legislador, porque en esa época se llamaban legisladores, dijo que si Endara hacía eso, lo iban a juzgar. Y usted se acuerda quién era mayoría en la asamblea y quién había sido derrotada, porque fueron los que promovieron el cambio. Años después, otra persona me dijo, oye, Toto, tú estás loco. Si nosotros hacemos una asamblea constituyente, nos llevan de paso. Entonces, avalando lo suyo, ese es el temor que a veces tienen los que mandan en el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene la fuerza, no la asamblea, para convocar una asamblea constituyente. Entonces, se necesita que ese que vaya tenga la voluntad política para decirle al país, vamos a dar una nueva constitución, y que pase a la historia como el presidente que nos permitió darnos una nueva constitución. El presidente que se atreve. Que se atreve, porque parece que le faltan lo que vende Fidanque, ¿verdad? Para poder atreverse a esto, pero realmente, señor Toto, si escucháramos, cuando se dio el tema de la mina, hubo mucho oportunismo político, mediático, para hacer show. Y esto es lo que va a imperar en este momento a través de estos aparatitos, ¿no? Porque todo lo que se dice lo subo, estoy en un podcast, estoy en una entrevista, saco ese byte y lo pongo a recorrer. Y el panameño le cree mucho a lo que ve en las redes. Pero más allá de hablar, por eso le decía, si sería conveniente o sería oportunismo político
el que los candidatos presenten sus propuestas reales referente al tema de una nueva constituyente. Hoy está instalándose la asamblea, el presidente dará su último discurso a la nación, una asamblea que ha tenido una imagen más negativa que positiva, a pesar de que muchos dicen es que es un ente político y siempre va a tener imagen negativa. Pero ha sido una asamblea que se ha quedado atrás en muchos proyectos pendientes y probablemente si queremos cambiar la realidad de la asamblea, la ejecución, tenemos un tema de presupuesto, la calificación de varios diputados por su poco desempeño, más clientelista que ir a trabajar al pleno o ausentes y demás, tenemos que hablar de una nueva constituyente sin lugar a duda. Escuchar propuestas de lo que llevaría de redactado este primer decreto, ¿es saludable o sería abrirle la puerta al oportunismo político en este momento? No, eso es muy saludable porque así como el pueblo hoy en día le está señalando al gobierno que sale, todas sus promesas incumplidas, si un candidato se presenta haciendo esa promesa, va a recibir el apoyo popular. No tengo la menor duda porque la gente en la calle ya comprende más lo necesario que es una constituyente. Hay muchos detractores que dicen, no, es que con la constituyente no se come. Pero con una constituyente que nos dé al país una constitución que convierta, por ejemplo, en imprescriptible a nivel constitucional para que no puedan venir después diputados el tema de los delitos contra la administración pública, o sea que el peculado y todos esos robos. Que eso no prescriba. No prescriba nunca, entonces la persona se podrá ir del país, pero no podrá venir nunca a su patria. Ahora, entonces, esa cosa, porque si usted la deja a nivel de ley, claro, entonces van cambiándola. Es más, lo cambian a su imagen y semejanza. Centrémonos en la Asamblea. Mire, las tareas pendientes que tienen y que no las van a resolver en este periodo. ¿Cómo cuáles? Lo mencionó Félix. El tema del reglamento interno. Oye, muchos de ellos le dicen a los demás, el que no trabaja no debe cobrar. ¿Y cuántos de ellos? Lo interrumpo un segundo porque nos vamos a trasladar hacia la Asamblea Nacional. Vamos a estar en ese ir y venir, porque Edison Brose, diputado por la libre postulación en este momento, a su llegada al órgano legislativo. Pero existe una discrecionalidad a quién se le da la beca, a quién no, y hay una realidad. Muchas de estas becas las dan por mera palanca, por mera influencia política. Si eres amigo, allegado, de lo que sea de políticos, eso tiene que cambiar. ¿En qué debate se encuentra esa iniciativa? Tomó 2 años para que estuviese ahora pendiente de debate en segundo debate. Ojalá que en este último periodo que tenemos pueda debatirse. Es una iniciativa importante que lo que busca es eliminar esa discrecionalidad y establecer criterios claros de mérito, que las becas sean por mérito. Méritos pueden ser académicos, méritos culturales, artísticos, deportivos, pero que sea por mérito, no por cuánta palanca tienes. Eso tiene que quedar en el pasado y estamos empujándola hace tiempo y ojalá que pueda ser discutida y aprobada en este momento. Es decir, que en vista de que es por mérito se debe eliminar los auxilios económicos. Bueno, todo eso hay que evaluarlo. Los auxilios económicos, el tema es que aquí le ponen unos nombres donde no corresponden. Te dice un auxilio económico de $200.000, eso es una beca. Eso es una beca. Y las becas deben ser basadas en mérito. Esto no debe ser un regalo por cuánta influencia la persona tiene. Eso tiene que quedar en el pasado. El reglamento interno también corrió la misma suerte, no se ha podido discutir nunca, incluso fue presentado, creo que fue uno de los primeros proyectos que se presentó durante esta administración, diputado. En efecto, ese es uno de los proyectos importantes que ya sentó lo que tiene que ver con transparencia aquí dentro de la Asamblea, cómo votan los diputados, que quede todo totalmente registrado. Bueno, hay avances que se han hecho en la práctica, pero esa discusión no se ha tenido. La han prometido, todas las administraciones hacen la promesa de que se discutirá el reglamento, todavía estamos esperando y bueno, ojalá que ese proyecto, el proyecto de extinción de dominio, otro tipo de proyectos también que ayudan a que exista más transparencia, más rendición de cuentas puedan ser discutidos. Oye, el tema de la planilla también genera mucho cuestionamiento. Personas en su planilla, hemos revisado por lo menos la información que sube Espacio Cívico, ahí está contratada. Totalmente, la Asamblea pues ha manejado más de $200 millones, donde eso se va en planillas totalmente brujas, planillas que nadie ve. Cuando usted va a las oficinas, ve muchas oficinas cerradas. No voy a hablar por todos, no voy a generalizar, pero eso es escandaloso. Oficinas vacías. Yo tengo 2 personas en mi despacho.
2 personas y tenemos una gestión legislativa altamente productiva. ¿Para qué tú necesitas 100 personas para hacer qué? ¿Dónde se ve el resultado de esa supuesta inversión? ¿Cómo es posible que aquí una asamblea maneje tanto dinero y aprueben un contrato minero con más de 25 violaciones a la Constitución? ¿Dónde están todos esos supuestos asesores? ¿Dónde están esos asesores que en teoría son contratados para estar en la comunidad? O sea, hay una serie de inconsistencias que le tocará a las nuevas generaciones, sobre todo a esas personas que están por participar en política, que se amarren los pantalones y ayuden a eliminar todo lo que no suene de transparente. A la actualidad, ¿qué espera usted del discurso, el último informe a la nación del presidente Laurentino Cortizo el día de hoy? Bueno, yo lo que espero es una repetición de todos los discursos. Para mí, escuchar un discurso cada sesión de instalación es como escuchar el mismo discurso que dio hace 6 meses, y el mismo discurso que dio hace 6 meses en realidad nunca cambian, así que no veo ni espero nada nuevo de este último. Lo que sí espero es que quienes aspiren a liderar este país pues tomen nota y sobre todo ayudemos a que las personas también abran los ojos para que no se dejen llevar por el clientelismo de quien anda regalando bolsitas, de quien andan prometiendo tonterías y de gente que hace promesas que ni siquiera pueden cumplir por el cargo de la función a la que aspiran. Bien, declaraciones del diputado independiente Edison Brose en la Asamblea Nacional. Es uno de los pocos diputados que hasta el momento ha asistido al Parlamento en vista de que estos actos deben iniciar a las 8 de la mañana con la izada del pabellón nacional y posteriormente con la izada de las banderas de los partidos políticos. Regreso contigo, Susan, a los estudios. ¿Qué cosa, Félix Antonio? ¿Cuánto les cuesta llegar temprano a la Asamblea a los diputados? Yo lo compadezco a usted por estar allá en esa cobertura, porque la impuntualidad a mí me impacienta. Imagínense, ellos todos fueron citados desde las 6 de la mañana. Pongan la alarma temprano, levántense temprano, no tienen mucho que arreglarse, ni ya el que es feo, feo es, o fea. O sea, es parte de la vida. Pero imagínense, van a ser las 8 de la mañana, porque saben que son impuntuales. Entonces la citación fue de temprano. Hubo diputados que desde las 7:10 estaban ahí, vía Raúl Fernández, por ejemplo. Hoy se instala esa segunda legislatura del 5º periodo de la Asamblea, el último, en donde Laurentino Cortizo va a dar su discurso. Yo, siendo diputada, hubiese llegado, ese pleno era para que ahorita estuviera totalmente lleno de los 71 diputados. Mucha gente quizás no quiere escuchar al presidente. He visto un poco esa reacción negativa, señor Álvarez, y lo dejo que continúe con la respuesta anterior. Sin embargo, va a ser importante escuchar al presidente hablar, siendo el presidente del país por el Partido Revolucionario Democrático, y en donde su presidente, el señor Vinicio Robinson, hizo fuertes señalamientos la semana pasada durante la Comisión de Presupuesto. Ese es uno de los temas que la población quiere escuchar. ¿Qué va a decir Nito Cortizo luego de lo que dijo Vinicio y que posteriormente pidió disculpas a través de un comunicado, ¿no? Y el tema de esta impuntualidad de la Asamblea, uno siempre insiste, debe renovarse. Ahora está el no vas. La campaña pasada era no a la corrupción, ahora el no vas, cuando muchos están buscando precisamente esa reelección. Para que me haga un hilo conductor entre la respuesta anterior que me estaba dando acerca del tema de esa nueva constituyente y cómo debe darse, operar y demás, hacia el desempeño de la Asamblea, que llegan tarde, hoy, no están todos, van a poder izar la bandera, el juramento, toda esa cosa, y vamos a ver si a las 9 está totalmente lleno en ese primer llamado para que sea puntual, porque se hace extenso eso en la Asamblea, hasta pasada las 12 mediodía, y con ese discurso que no sé si nos va a traer algo nuevo a nuestros oídos. Usted, antes de contestarle, como que hoy vino con muchas expectativas. ¿Usted cree? Nuevo año. Pero, hay que darle chance a la gente a ver si mejora, ¿no? Aunque ya los diputados llegando tarde. ¿Usted cree que a 6 meses de dejar el poder, este señor va a decir algo nuevo, algo contundente, el presidente? Okay. Va a decir algo nuevo, algo contundente, algo que vaya a realizar en estos meses. No, va a hablar y va a hablar y va a hablar que se inauguró una escuelita por allá, que sí esto y lo otro. Nada de lo que el país está esperando. Entonces estábamos hablando de las tareas y hablábamos casualmente del reglamento interno, que lo más seguro es que la primera legislatura
del nuevo periodo se tendrá que tomar ese proyecto o hacer nuevos proyectos, porque la Asamblea necesita un reglamento interno. Casualmente, por lo que está pasando ahora mismo, no están llegando puntuales y no pasa nada. Cuando no pasa nada... Y eso no es de ahorita, eso es de siempre. Exacto. Y cuando no pasa nada, si usted no llega aquí a tiempo todos los días, pasa algo, ¿verdad? Totalmente. Definitivamente, pero como allá no pasa nada, entonces la gente hace lo que le da la gana. Ese es un tema que es una tarea pendiente, que yo creo que esta asamblea, no, es que ni por imaginarme algo bonito lo va a hacer. El tema que mencionó también Félix, el tema de la ley de dominio, de extinción de dominio. En su momento la gente salió a decir que esa ley violaba derechos de propiedad, etc. Nuestra propuesta fue adecúenla a la realidad nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Mire, el interiorano sobre todo, porque el que vive en la capital es más difícil, nota que su representante, que su diputado, hasta que sus alcaldes, que llegaron allí limpios, como decimos, más limpios que las nalgas de un niño recién nacido, de pronto llenos de bienes, de pronto tienen yates, de pronto tienen casas en el interior, los que viven en la capital, o los en la playa. En la playa, en el valle, en diferentes lugares. ¿Y de dónde sacaron la plata? Entonces no se les puede investigar, porque investigar a un funcionario público por enriquecimiento ilícito, eso es más difícil que juzgar a un presidente. Claro. Entonces, ¿Eso se cambia con el reglamento interno o con una nueva constituyente? No, eso se cambia con la ley, pero para que nunca más lo cambien, nuestra propuesta de las cosas, nosotros tenemos muchas cosas que quisiéramos que se introduzcan en la Constitución, que se facilite la investigación por el enriquecimiento ilícito, que va de la mano con la extinción de dominio. Totalmente. ¿Por qué? Porque es que eso... No creo que esa ley se vaya a aprobar en estos 6 meses, señor Toto. Por eso es que se necesita una asamblea constituyente donde los que son constituyentes, después que terminan de hacer la nueva constitución, no puedan ser ni funcionarios públicos ni electos en los próximos 10 años. Así que el que va allí va solo a pensar en hacer constitución y no va a pensar en beneficios que puede ganar o beneficios que puede perder. Entonces, si hay fórmulas para vacunarnos de una mala gestión. Lo que hay que tener es las ganas y la voluntad realmente de cambiar las cosas. El país tiene varios candidatos a diputados, ¿no? Sí, sí. ¿Esperan ustedes llegar a la asamblea? Yo espero llegar a la asamblea. Bueno, esperamos ver una asamblea otra vez renovada, porque ya lo vivimos, señor Toto, en las pasadas elecciones. Era la expectativa, pero la asamblea renovada, porque fue renovada en un porcentaje bien alto, no llenó las expectativas de los ciudadanos. Muchos hombres y mujeres que desfilaron por este programa con sus propuestas y demás, y que se desinflaron, que es lo que no se quiere cuando se llegue a la Asamblea Nacional. Que este 2024 le traiga cosas buenas, señor José Alberto Álvarez. Muchas gracias. Y por ahí nuevamente lo vemos para seguir conversando. Vamos a hacer una pausa. Hablemos bastante de constituyente porque el pueblo necesita un poco de docencia sobre ese tema. Así que la invito a que me invite a hablar de ese tema. Vamos a invitarlo porque necesitamos fomentar, impulsar qué cambios va a hacer el próximo presidente o presidenta de este país luego del 5 de mayo. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, son las 8:04. Vamos a estar regresando a la Asamblea Nacional con nuestros compañeros en esta cobertura especial hoy, día que se instala la segunda legislatura del 5º periodo de la Asamblea Nacional de Diputados. A ver si los diputados me están escuchando, a meterle el acelerador, a ver si de aquí a las 8:15, 8:20, tanto ustedes tienen esos carros que tienen esas luces de escolta.